La sala de autopsias es un lugar que no perdona distracciones. El frío del metal se siente en la piel incluso a través de los guantes, y el olor penetrante del formol se adhiere a la ropa como una marca invisible. Todo allí es blanco y gris, sin matices, sin calor. La luz de los fluorescentes cae implacable sobre la mesa de acero donde yace un cuerpo inmóvil, y el silencio se convierte en un peso insoportable, roto solo por el zumbido eléctrico que parece resonar dentro del cráneo de quien lo escucha. Para los forenses, este escenario es rutina. Están entrenados para diseccionar la muerte, para abrir cuerpos como si fueran libros cerrados que esconden un secreto en cada página. No hay espacio para el miedo, no hay espacio para lo irracional. Sin embargo, incluso los más experimentados saben que, de vez en cuando, la ciencia tropieza con algo que no puede explicar. Y esa grieta, esa mínima fractura en la lógica, se convierte en la entrada del horror. Imagina estar ahí. La camilla preparada, los instrumentos brillando bajo la luz estéril, el bisturí en tu mano esperando la primera incisión. Todo debería ser mecánico, casi automático. Pero entonces algo cambia. El aire se espesa, el silencio se vuelve aún más profundo, y la sensación de estar solo desaparece. Tus propios pensamientos se interrumpen porque una certeza se clava en tu mente: lo que descansa frente a ti no está completamente inerte. No deberías abrirlo. No deberías tocarlo. Y aún así, sabes que es tu trabajo, que no hay salida posible. Ese instante, en el que la razón se rompe y el instinto grita, es el momento más temido por cualquier experto. Porque el bisturí puede cortar la carne, puede exponer los órganos, puede revelar la causa de muerte. Pero no puede explicar lo imposible. Y cuando la autopsia se transforma en un encuentro con lo inexplicable, hasta el profesional más frío siente el temblor que nunca debería permitirse. Estas son las confesiones que rara vez se cuentan. Casos que no aparecen en los informes oficiales ni en las actas judiciales. Experiencias que permanecen en la sombra porque quienes las vivieron saben que la verdad, si fuera revelada, pondría en duda no solo la ciencia, sino la propia frontera entre la vida y la muerte. Y esta noche escucharás esas historias, una por una, como fueron narradas por forenses que juraron haber visto lo imposible. Prepárate, porque lo que viene no es ficción. Son relatos reales, casos que hicieron temblar incluso a quienes están acostumbrados a mirar de frente el rostro de la muerte. Una vez que los escuches, sabrás que la morgue no es un lugar donde los muertos descansan, sino un espacio donde algunos todavía tienen algo que decir. El expediente decía muerte súbita sin signos de violencia. El cuerpo llegó con la pulcritud habitual de una cadena de custodia bien hecha, sábana limpia, etiqueta en el tobillo, temperatura estable según el registro de ingreso. La sala estaba preparada con la precisión de un quirófano invertido. Las bandejas brillaban, el acero devolvía una luz blanca que parecía no tener sombra, los guantes nuevos ajustaban sin holgura. El forense respiró por la mascarilla y dejó que el olor a formol fijara la mente en su tarea. Conocía cada paso, podía recitarlos en silencio como quien reza. No había misterio, solo método. Y aún así, antes de tomar el bisturí, algo punzó en la base de su nuca, una punzada seca que no venía de su cuerpo sino del aire mismo, como si la sala hubiese exhalado una advertencia. Apoyó la mano en el esternón para sentir la dureza del hueso y la elasticidad de la piel. Todo dentro de lo esperable. Marcó mentalmente la línea de incisión y acercó la hoja al primer punto. La presión inicial se aplicó con un ángulo perfecto. La respuesta fue un chasquido que no correspondía. El filo se quebró en dos fragmentos diminutos que saltaron contra la bandeja. El sonido metálico quedó vibrando en su oído como un zumbido eléctrico.
Revisó la hoja con la incredulidad de quien sabe que algo no encaja. Era nueva, estaba esterilizada, no había razón para que se partiera al primer contacto. Buscó otro bisturí, comprobó con el pulgar la continuidad del filo, volvió a la misma línea y presionó con suavidad. La hoja se deslizó por la piel sin penetrarla, como si resbalara sobre vidrio pulido. El asistente dio un paso adelante por reflejo. El forense negó con la cabeza. Quiso evitar que la duda contagiara a todos. Cambió de herramienta por una hoja reforzada, de las que toleran más torsión, y decidió aumentar apenas la fuerza. El metal patinó en un trazo que no dejó marca y se desvió hacia el costado, donde tampoco logró abrir. No había cortes, solo un rastro opaco que la luz intensa se negaba a iluminar. Pidió la caja de reserva. Quería descartar una partida defectuosa. Tercera hoja, cuarto intento, resultado idéntico. La piel no se abría. No estaba dura por rigidez, no tenía edema, no presentaba cicatrices fibrosas que justificaran semejante resistencia. Era piel normal que no se dejaba cortar. El zumbido de los fluorescentes aumentó como si alguien hubiese subido el volumen. El reloj de pared marcaba las 3:11 y el segundero avanzaba con movimientos que parecían más largos de lo debido. El forense secó el sudor de las cejas y pidió una hoja microdentada. A veces, cuando la superficie engaña, los microdientes muerden mejor. Encaró la línea con paciencia de artesano. La sensación en los dedos cambió. No era el agarre del caucho ni el peso del mango. Era otra cosa, una presión hacia arriba que devolvía la fuerza de la mano, como si desde dentro del cuerpo empujaran el filo para expulsarlo. Apretó la mandíbula, avanzó 2 milímetros y sintió un latigazo en el antebrazo. La hoja se astilló por el centro y quedó colgando como una uña rota. Los asistentes ya no disimulaban la inquietud. Uno de ellos consultó en voz baja si debía registrar la anomalía en el acta de procedimiento. El forense dijo que no aún, que primero agotaría los recursos. Decidió rodear el frente y probar detrás de la oreja, donde la piel suele ceder con docilidad. En esa zona el corte es limpio y no exige fuerza. La aguja de prueba se hundió 1 milímetro y se detuvo como si hubiese encontrado un tope invisible. La retiró, la examinó a contraluz y notó que la punta había perdido la geometría. No estaba roma, estaba deformada. El acero había cedido. Abrió la puerta del armario y tomó el calentador. La temperatura de la piel era un parámetro, pero el contacto del guante le decía que el frío no correspondía al número del termómetro. Calentó ligeramente el área con aire templado, sin exceder protocolos. El cambio fue nulo. La piel seguía negándose con la misma indiferencia, como una superficie inerte blindada por una capa que no existía en ningún manual. Probó entonces con la sierra oscilante sobre el esternón. No pretendía cortar hueso aún, solo comprobar respuesta. El diente vibró, chirrió medio segundo y perdió filo sin alcanzar a marcar una ranura. El olor que salió del contacto no fue el de tejido, fue el del metal fatigado. El aire se densificó hasta volverse pesado. La mascarilla resultaba insuficiente para filtrar ese peso, que no era químico sino psíquico. El forense notó un pulso en las sienes, un latido que no coincidía con el suyo. Observó los párpados del cadáver. Cerrados, sin señales. Miró las manos, notar las uñas limpias, los dedos relajados en la inmovilidad de la muerte reciente. Nada indicaba esfuerzo. Sin embargo, la sala actuaba como si la gravedad hubiese cambiado de dirección. A cada intento, la herramienta era devuelta sin cortes, como si un campo repeliera la intrusión. La lógica intentó imponerse.
Revisaron de nuevo el historial por si hubiera una condición dérmica extraña. Consultaron la lista de sustancias a las que el sujeto pudo haber estado expuesto. Nada útil. El forense ordenó tomar muestras superficiales con adhesivo, un truco inocuo para analizar partículas. La lámina recogió polvo de sala, fibras de la sábana y microtrazas irrelevantes. Ninguna película invisible, ninguna barrera detectable. La ciencia no encontraba pared, pero el tacto sí la encontraba. Ese divorcio entre datos y experiencia empezó a agrietar la calma. El asistente mayor, hombre de noche y cafeteras vacías, se acercó con una trocar. Se ofreció a perforar para drenar gases, un paso simple que ayudaría a descartar cargas internas. El forense dudó y luego asintió. La punta penetró 1 centímetro y regresó seca, sin presión de retorno, sin silbido de aire, sin nada. El instrumento traía una marca leve en el borde, como si algo lo hubiese frenado con un dedo invisible. El hombre mayor evitó mirar al forense. Guardó la trocar con un cuidado que delataba respeto y miedo. La luz titiló. No fue un corte de energía, fue un parpadeo mínimo que alcanzó para crear una sombra donde antes no había. El forense sintió un tirón en la planta de los pies, una invitación a retroceder. No lo hizo. Acercó la palma enguantada al tórax sin herramienta, como si la piel pudiera ser persuadida por el contacto. El frío atravesó el látex y se instaló en su mano con una intensidad que nada tenía que ver con la temperatura ambiente. Era un frío antiguo, espeso, con la textura de una resistencia consciente. Retiró la mano. En el guante quedaron adheridas motas metálicas. Las frotó entre los dedos y las vio alinearse en finas hebras. Un comportamiento magnético sin fuente visible. El reloj seguía en las 3:11. El segundero vibraba pero no avanzaba. El forense se acercó para comprobarlo y en ese movimiento la sala pareció recuperar el tiempo. El clic del segundero se oyó 3 veces seguidas y el aire se alivianó 1 grado. Evaluó la situación y tomó una decisión que no se toma a la ligera. Suspendió la apertura. Escribió en su mente las palabras que pondría en el informe, un texto clínico que protegiera a todos de lo vivido. Condiciones atípicas del tejido, imposibilidad de iniciar corte sin comprometer integridad instrumental, recomendación de análisis complementarios antes de reintento. Frases neutras, construidas para que nadie leyera lo que de verdad ocurrió. Sellaron los instrumentos dañados en una bolsa marcada como descarte y la dejaron a un costado. Nadie habló. Nadie quiso ensayar hipótesis. Mientras cerraban el protocolo, el forense sintió un cambio en el olor de la sala. Al formol se le sumó un matiz sutil, una nota ambarina que le recordó cera calentada. Miró la lámpara principal. No había derrames ni residuos. El olor persistió unos segundos y se fue como había venido, sin causa. Firmó. Cerró el expediente con la sensación de que no lo cerraba. Ordenó el traslado del cuerpo hacia la cámara hasta nueva indicación. Cuando la camilla se movió, el crujido de la rueda delantera izquierda sonó como una voz quebrada. El forense no quiso darle significado. Acompañó hasta la puerta y se quedó mirando cómo el cadáver desaparecía entre los azulejos del pasillo. La sala recuperó el silencio regular, pero la regularidad ya no significaba tranquilidad. Esa noche, en su casa, encontró una astilla microscópica de acero clavada en la palma, metálica como una esquirla de los bisturís rotos. La retiró con pinzas y la dejó sobre un papel. La pequeña viruta se orientó sola hacia el norte, como una aguja diminuta obedeciendo a un campo que no existía. No durmió.
Pensó en reiniciar la autopsia con un equipo más amplio, pensó en pedir asesoría externa, pensó en la risa de colegas si admitía que un cuerpo había rechazado un corte con voluntad. Al día siguiente, al cruzar la puerta de la sala, la sensación volvió como un viento que sube desde el suelo. Nadie había tocado la mesa, nadie había modificado las luces. Abrió el armario y miró los filos nuevos. Alzó uno, lo sopesó y supo que ese metal no sería distinto. Entendió que algunas muertes no aceptan ser leídas. No por superstición, sino por una forma de resistencia que solo se manifiesta cuando la ciencia se prepara para escribir su explicación. Guardó el bisturí, cerró el armario y dejó sobre la mesa un registro para sí mismo, una nota que jamás formaría parte del expediente. Decía que a veces, antes de una voz, hay un silencio compacto. Que a veces, antes de un grito, la sala aprende a decir no con una piel que no se deja abrir. Cuando abandonó la habitación, escuchó, no en el pasillo sino en su memoria, el eco de una vibración que parecía almacenada en el metal. No era palabra, no era aire, pero tenía la intención de un sonido que busca salida. Pensó en los colegas que habían descrito lamentos en salas vacías y supo que el siguiente caso no se negaría con resistencia, sino que respondería con algo que atraviesa el estómago y los oídos. Lo supo con la certeza con la que se sabe un procedimiento aprendido. Lo próximo que pondría a prueba sus manos no sería una piel dura, sería un pecho que aún guarda el molde de un aliento atrapado. La autopsia interrumpida por un grito. La mesa estaba lista. El cuerpo de un hombre joven, sin heridas externas, aguardaba bajo la luz blanca. Todo indicaba un caso de muerte súbita, lo bastante simple para cerrar el turno con un informe breve. El jefe de la sala, acostumbrado a diseccionar la muerte sin titubeos, trazó la línea de incisión con la calma de quien ha hecho lo mismo miles de veces. Los asistentes, silenciosos, registraban tiempos y movimientos. Era rutina, hasta que la rutina se quebró de una manera que los perseguiría por siempre. El primer corte abrió apenas la piel cuando un sonido brotó del interior. Fue un gemido grave, húmedo, que se transformó en un grito agudo, sostenido, imposible. No fue un escape de aire ni un ruido de aparato. Fue un alarido humano que resonó en la sala como si las paredes lo multiplicaran. El bisturí cayó de las manos del forense, golpeando contra la bandeja y arrastrando pinzas y sondas al suelo. Nadie se movió. El eco llenó cada rincón, vibró en el pecho de los presentes y dejó claro que no era casualidad. Uno de los asistentes retrocedió hasta chocar con la puerta. Otro cubrió sus oídos como un niño asustado. El jefe, con el rostro desencajado, trató de reaccionar, pero su cuerpo se negó a avanzar hacia la mesa. Cuando el grito se apagó, el silencio que quedó fue peor. Era un silencio con peso, un vacío que obligaba a escuchar la propia sangre corriendo en los oídos. El reloj de pared marcaba las 3:18 y el segundero parecía detenido. Intentaron razonar. Hablaron de gases atrapados en los pulmones, de movimientos reflejos, de presión liberada al cortar. Ninguna explicación coincidía con lo vivido. El sonido había tenido tono, fuerza, intención. Era un grito, y lo habían escuchado todos. El jefe pidió comprobar constantes, aunque sabía que era absurdo. El monitor mostró línea plana, el tórax seguía frío, la pupila inmóvil. El cuerpo no mostraba indicios de vida, pero en sus memorias seguía retumbando un aliento que no debió existir. La tensión quebró al más joven. Se arrodilló junto a la camilla y vomitó en el suelo, incapaz de soportar la presión. Los demás lo ayudaron a salir, pero ninguno quiso quedarse solo en la sala.
Cerraron la puerta y la dejaron vacía unos minutos, como si al darle espacio el fenómeno pudiera disiparse. Al regresar, la autopsia se reanudó en un silencio absoluto, con cada corte ejecutado como un ritual de penitencia. Nadie volvió a mencionar el grito, aunque todos lo llevaban clavado en la mente. El informe final omitió el suceso. Palabras técnicas llenaron las páginas: disección torácica, apertura craneal, examen de órganos. Nada fuera de lo normal. Pero entre ellos, en susurros en los pasillos, reconocieron la verdad. Lo que había gritado no era aire. Era otra cosa, algo que se resistía a ser abierto, algo que utilizó la voz de un muerto para hacerse escuchar. Con el tiempo, los que estuvieron allí desarrollaron manías. El jefe revisaba cada cuerpo 3 veces antes de la incisión, como si buscara señales invisibles. Un asistente nunca volvió a trabajar de noche. Otro pidió traslado a pediatría para no volver a entrar a una morgue. Todos cargaron con el mismo peso, la certeza de que un cadáver puede quebrar el muro de la ciencia con un solo grito. Esa sala, desde entonces, nunca volvió a sonar igual. El eco de los instrumentos metálicos parece durar un segundo más de lo normal. El zumbido de las lámparas se confunde con lamentos apagados. Algunos aseguran que, si te quedas en silencio a las 3 de la madrugada, todavía puedes oír el aliento atrapado que aquella noche convirtió una autopsia en una pesadilla. El caso llegó en una caja sellada con la advertencia de contenido sensible. No era un cuerpo completo, sino fragmentos hallados en una escena que parecía arrancada de una pesadilla. Los forenses, acostumbrados a reconstruir lo irreconocible, pensaron que sería otro rompecabezas de huesos y tejidos. Pero al abrir los paquetes, la certeza científica se desmoronó de inmediato. En la primera bandeja había órganos duplicados. 2 corazones de tamaño humano, uno con cavidades normales y otro con una estructura deformada, casi animal. Los pulmones parecían fusionados entre sí, con lóbulos que no correspondían a la anatomía humana. Los técnicos intercambiaban miradas, incapaces de clasificar lo que tenían frente a ellos. El manual decía que cada órgano debía ser pesado, descrito y comparado. Ningún manual enseñaba qué hacer con un corazón que latía aún fuera del cuerpo, contrayéndose débilmente como si se negara a morir. Los huesos fueron peor. Había fémures con textura esponjosa, como si hubieran crecido en ambientes imposibles. Mandíbulas con dientes que no eran humanos, más largos, curvos, semejantes a colmillos. Y en una de las cajas apareció una columna vertebral incompleta que parecía tener más vértebras de las que puede soportar un cuerpo humano. El silencio se volvió insoportable. Cada pieza que llegaba a la mesa era una afrenta a la lógica. El jefe del equipo pidió pruebas de ADN. Las muestras revelaron algo perturbador, coincidían en un 90% con material humano, pero había secuencias desconocidas que no podían asignarse a ninguna base genética. Los computadores devolvían errores, como si rechazaran aceptar lo que estaban leyendo. Los forenses consultaron bases internacionales, compararon con especies animales, virus, mutaciones registradas. Nada coincidía. Era humano, y al mismo tiempo no lo era. Uno de los técnicos sugirió clasificarlo como malformación múltiple. Otro insistió en que aquello era un error de embalaje, que quizá habían mezclado restos de diferentes cuerpos. Pero el conjunto tenía una coherencia imposible de ignorar. Las articulaciones encajaban entre sí, los órganos deformes parecían pertenecer a un mismo individuo. El rompecabezas no estaba incompleto, estaba entero, solo que no correspondía a nada que la ciencia hubiera descrito jamás. El ambiente en la sala cambió.
Las luces parecían más frías, el aire más denso. Algunos juraban escuchar crujidos provenientes de los huesos cada vez que los manipulaban. El jefe ordenó registrar cada detalle con fotografías, pero horas después, cuando intentaron revisarlas, muchas aparecían borrosas, con distorsiones en la imagen. Como si las cámaras se negaran a guardar la forma real de lo que habían captado. El informe oficial nunca fue publicado. Los superiores lo retiraron, alegando clasificación confidencial. Los restos desaparecieron en un traslado sin registro, y los forenses recibieron la orden de olvidar lo ocurrido. Sin embargo, ninguno pudo hacerlo. Uno de ellos renunció semanas después. Otro enfermó de insomnio crónico, atormentado por la visión de ese corazón latiendo en una bandeja de acero. Hoy, los que estuvieron allí apenas se atreven a mencionarlo en voz baja. Hablan de los restos como de una advertencia, un recordatorio de que no todo lo que llega a una morgue pertenece al mundo que conocemos. Y cuando alguien nuevo entra al equipo y pregunta si es cierto que a veces aparecen cuerpos imposibles, todos callan. Porque saben que si abren esa puerta con palabras, lo que quedó atrapado en esas cajas podría volver a buscar una clasificación que la ciencia nunca podrá darle. El cuerpo que sangraba de nuevo. El registro indicaba una muerte natural. El hombre había sido hallado sin vida en su hogar, traslado normal, documentación en regla. Nada sugería que ese cadáver fuese distinto a cualquier otro. Cuando llegó a la sala de autopsias, los forenses lo colocaron en la mesa con la calma de una tarea cotidiana. El aire olía a formol, las luces blancas bañaban el acero, los bisturís brillaban esperando la primera incisión. Lo que nadie imaginaba era que aquel cuerpo, horas después de declarado muerto, volvería a sangrar como si la vida no quisiera soltarlo. El jefe de la sala inició la apertura torácica. El corte limpio dejó ver tejidos secos, rígidos, en la fase esperada. Nada fuera de lo común. Preparaban la sierra para el esternón cuando uno de los asistentes notó algo extraño. Un hilo delgado, rojo intenso, comenzaba a deslizarse desde la incisión inicial. No era el fluido oscuro y coagulado típico de un cuerpo sin circulación. Era sangre fresca, brillante, que goteaba con ritmo lento, casi palpitante. Todos se inclinaron, incrédulos. El forense limpió el área pensando en restos retenidos, acumulación que se había liberado con la presión. Pero al absorberlo con gasas, la sangre volvió a brotar, humedeciendo de nuevo la piel. El jefe frunció el ceño y ordenó registrar el fenómeno. La cámara captó imágenes, aunque más tarde aparecerían distorsionadas. Lo perturbador fue lo que siguió. La herida empezó a sangrar con más fuerza, como si un corazón oculto aún impulsara la sangre hacia afuera. Uno de los técnicos palideció. Otro murmuró que aquello no podía estar ocurriendo. El forense, intentando mantener la calma, presionó los bordes de la incisión. Bajo sus guantes sintió un pulso. No era imaginario. Era un latido, débil pero real, que hacía vibrar la piel como si la muerte hubiera sido suspendida en un estado incomprensible. Retiró la mano de inmediato, pero la sensación se le quedó grabada en los dedos. Las gasas comenzaron a apilarse, empapadas de rojo vivo. El suelo se manchaba, la bandeja rebosaba. Nunca antes habían visto que un cadáver liberara tal cantidad de sangre fresca después de tantas horas. La lógica decía que era imposible, la coagulación debería haberlo impedido, los vasos deberían estar colapsados. Pero allí estaba, fluyendo como si la muerte no existiera. El jefe ordenó detener el procedimiento. Sellaron la herida improvisadamente y llevaron el cuerpo a la cámara fría. Aún así, dentro de la bolsa mortuoria, siguió manchando.
Las camillas quedaron marcadas y en el pasillo se extendió un rastro que parecía seguirlos como una sombra líquida. Los asistentes miraban de reojo, convencidos de que aquello era un signo, una advertencia imposible de descifrar. Las muestras enviadas al laboratorio revelaron lo inconcebible: las células sanguíneas no mostraban degradación. Era como si pertenecieran a un cuerpo vivo. Las explicaciones oficiales hablaron de errores de refrigeración, de condiciones excepcionales que retardaron la coagulación. Nadie en la sala creyó esas palabras. Habían visto, habían sentido, y sabían que aquello era otra cosa. Esa noche, varios del equipo no pudieron dormir. Cada vez que cerraban los ojos, recordaban las gasas empapándose una tras otra, la sensación de que la muerte no era final, de que aquel hombre no aceptaba la autopsia. Algunos dicen que, en sueños, escucharon un goteo interminable, como si el cuerpo siguiera desangrándose en su memoria. El informe final se entregó con frases técnicas que maquillaban lo ocurrido: hemorragia residual, efecto post-mortem inusual, explicación indeterminada. Pero en las notas ocultas, entre líneas, los presentes dejaron constancia de lo que en verdad temían. Escribieron que aquel cadáver no estaba del todo muerto, que algo en su interior seguía resistiendo la lógica, y que esa sangre era más que un fluido. Era un mensaje. Hasta hoy, los forenses que vivieron esa autopsia evitan hablar del tema. Cuando alguien menciona el caso, cambian de conversación o abandonan la sala. No es el asco lo que les impide recordarlo, ni la vergüenza de no encontrar una explicación. Es el miedo. Porque saben que la próxima vez que un cuerpo comience a sangrar en la mesa, no habrá gasas suficientes para contener lo que busca salir. El expediente desaparecido. El archivo llegó a la morgue con sello judicial. Era un caso sensible, un hombre hallado en circunstancias violentas, con signos que no encajaban en ningún patrón conocido. El equipo forense estaba acostumbrado a cadáveres difíciles, pero ese expediente, desde el principio, parecía arrastrar un peso distinto. El cadáver tenía marcas imposibles de clasificar, cortes profundos que no coincidían con armas reconocibles, lesiones internas que sugerían una fuerza fuera de lo humano. La sala entera sintió el mismo escalofrío cuando retiraron la sábana. La ciencia tendría que inventar palabras nuevas para describir lo que tenían delante. Durante horas trabajaron con disciplina. Documentaron cada detalle, fotografiaron cada ángulo, registraron medidas. Tomaron muestras de tejidos que parecían regenerarse a pesar de estar muertos, extrajeron fluidos que en contacto con el aire cambiaban de color como si aún respondieran a estímulos. Nada encajaba. El jefe ordenó análisis complementarios y repitió varias pruebas en busca de un error de procedimiento. No hubo error. Lo que tenían sobre la mesa desafiaba todo parámetro médico. Al terminar, la sala quedó en silencio. Los técnicos murmuraban entre sí, incapaces de dar una hipótesis que sonara coherente. Algunos incluso se negaron a firmar las notas preliminares. Era demasiado, un rompecabezas que no admitía explicación. Finalmente, se sellaron las muestras, se archivaron las fotografías y se entregó un informe provisional a los superiores. Nada más podía hacerse en ese momento. Lo perturbador ocurrió después. Días más tarde, cuando quisieron retomar el caso, el expediente había desaparecido. No solo las carpetas físicas, también los registros digitales. Las fotografías no estaban, las notas de voz habían sido borradas, las bases de datos no tenían rastro de lo trabajado. Al principio pensaron en un fallo informático, pero las copias de seguridad también habían sido alteradas. Era como si el caso jamás hubiera existido. El jefe del equipo intentó reclamar.
Envió memorandos, pidió explicaciones a la dirección. La respuesta fue seca: no insista. Caso cerrado. Nadie quiso dar más detalles. Nadie se responsabilizó de la desaparición de pruebas. Los técnicos que preguntaron demasiado recibieron traslados inesperados o terminaron renunciando. Entre los forenses comenzó a circular un rumor oscuro. Decían que lo que se había encontrado en aquel cuerpo era demasiado perturbador para dejarlo registrado. Que alguien en una oficina lejana había decidido enterrar la verdad. Y que el silencio impuesto no era solo burocrático, sino una forma de proteger al personal de algo que no debía saberse. Aún así, el recuerdo permanece. Los que estuvieron allí hablan de los órganos que parecían palpitar fuera del cuerpo, de las heridas que no cicatrizaban porque nunca habían sido cortes comunes, de la sensación de que el cadáver aún conservaba una energía desconocida. Lo cuentan en susurros, como confesiones de guerra. Y cada vez que un nuevo caso extraño llega a la morgue, la misma pregunta los atormenta: ¿cuántos expedientes más han sido borrados? ¿Cuántas verdades imposibles están ocultas bajo la excusa de un caso cerrado? Porque la ciencia depende de registros, de datos que permiten comprender lo incomprensible. Pero cuando hasta esos registros son eliminados, lo único que queda es la memoria de quienes lo vivieron. Y la memoria, cuando guarda algo que la lógica no puede sostener, se convierte en una condena silenciosa. La risa en la cámara fría. La cámara de refrigeración siempre fue un lugar de silencio absoluto. El aire gélido detenía el olor de la descomposición y mantenía a los cuerpos en una quietud implacable. Los forenses entraban allí con pasos firmes, acostumbrados al murmullo apagado del motor que mantenía la temperatura, al chirrido metálico de las gavetas al abrirse. Era un espacio rutinario, casi mecánico. Pero una noche, ese silencio fue roto por algo que no correspondía a ningún cuerpo guardado: una risa infantil. El técnico de turno estaba solo. Había entrado para verificar el estado de 3 cadáveres que serían examinados al amanecer. La luz fría bañaba las paredes de azulejos y el vapor de su respiración formaba nubes en el aire helado. Anotaba los números de identificación cuando un sonido le hizo detener la mano. Era leve al principio, un susurro juguetón, como la risa contenida de un niño escondido. Creyó que su mente le jugaba una trampa. Pero segundos después, la risa volvió, más clara, proveniente de las gavetas del fondo. Se aproximó con cautela, convencido de que debía ser un eco, un ruido de tuberías. Abrió una de las gavetas, dentro, el cadáver de una anciana. Cerró de golpe, con la piel erizada. La risa regresó, esta vez más nítida, como si alguien respirara detrás de él. Se giró bruscamente, pero el pasillo estaba vacío. El sonido no cesaba, parecía rebotar en las paredes, creciendo en volumen hasta llenar el lugar con un coro infantil que no pertenecía a ese mundo. Alarmado, corrió hacia la puerta, pero al apoyar la mano en la manija escuchó algo que lo paralizó. Una voz aguda, entre risas, susurró su nombre. Lo pronunció con la claridad de quien lo conoce desde siempre. El hombre retrocedió con el corazón desbocado. Ningún informe clínico podía explicar eso. Ningún protocolo servía para lo que acababa de escuchar. Días después, cuando se reunió con sus colegas, intentó callar lo ocurrido. Pero descubrió que no había sido el único. Otros forenses confesaron haber oído lo mismo, siempre de madrugada, siempre en esa cámara. Algunos incluso aseguraron haberlo grabado. En una de las cintas, un murmullo apenas audible se mezclaba con un sonido de campanas y carcajadas breves. La dirección confiscó las grabaciones y prohibió hablar del tema.
Nadie volvió a mencionarlas oficialmente. Sin embargo, el rumor creció. Se decía que la cámara fría había sido construida sobre un antiguo pabellón infantil, derribado décadas atrás tras un incendio trágico. Los registros arquitectónicos fueron borrados, pero los trabajadores más viejos lo confirmaban en voz baja. Desde entonces, cada vez que un cuerpo era guardado allí, las risas se multiplicaban. Como si aquellos niños invisibles se entretuvieran en burlarse de los muertos y de quienes intentaban mantenerlos en silencio. Hoy, pocos se atreven a entrar solos en esa cámara. Algunos dejan la puerta entreabierta, otros silban para no escuchar. Porque saben que, si prestan demasiada atención, tarde o temprano esa voz burlona volverá a pronunciar sus nombres. Y cuando un muerto no debería hablar, pero una risa infantil rompe el hielo de la morgue, hasta el forense más frío entiende que el horror también puede sonar como un juego. El forense que se negó a continuar. Había dedicado más de 30 años a la ciencia de los muertos. Nadie lo superaba en experiencia, nadie había practicado tantas autopsias ni había dictado tantas conferencias sobre protocolos, hallazgos y técnicas. Sus colegas lo consideraban un hombre frío, incapaz de perturbarse por nada. Había abierto cuerpos calcinados, diseccionado restos hallados en fosas clandestinas, incluso trabajado con cadáveres en estado de descomposición avanzada que harían vomitar a cualquiera. Nada lo conmovía, nada lo asustaba. Hasta que una noche, frente a un cuerpo anónimo, decidió abandonar todo. No porque no pudiera soportar la escena, sino porque lo que encontró sobre esa mesa no pertenecía a lo humano. El caso era extraño desde el inicio. El cadáver había sido recuperado en las afueras de la ciudad, sin identificación, envuelto en una lona impregnada de un olor acre, metálico, imposible de comparar con cualquier otro que hubiera sentido antes. No había rastro de violencia convencional. No había disparos, no había heridas cortantes reconocibles. El transporte llegó con retraso y el cuerpo fue depositado directamente en la sala de autopsias, sin los registros habituales. A él no le importó, había aprendido a lidiar con irregularidades. Sin embargo, algo en el aire le incomodaba. Era una sensación de densidad, como si la sala hubiera cambiado de atmósfera. Al retirar la lona, descubrió que la piel no era como la de un cuerpo humano. Tenía un matiz extraño, grisáceo, pero no de putrefacción. Era tersa, casi elástica, y al tacto parecía repeler los guantes de látex, como si hubiera una resistencia entre superficie y contacto. Con la ayuda de un asistente intentó mover los brazos, pero la rigidez no respondía a las fases del rigor mortis. Era más bien una rigidez deliberada, como si los músculos conservaran una voluntad propia de no ceder. El asistente bromeó nervioso, diciendo que parecía que el cuerpo no quería dejarse tocar. Nadie rió. Comenzaron con los cortes superficiales. La hoja del bisturí penetró la piel, pero en lugar de mostrar tejido normal, apareció una sustancia oscura, densa, que no parecía sangre coagulada. Era más viscosa, con un brillo aceitoso que se deslizaba por el acero. El olor que desprendió no fue el de la descomposición ni el hierro oxidado de la sangre. Era un olor químico, punzante, que hacía lagrimear los ojos. Los técnicos se miraron entre sí, incapaces de seguir registrando. El jefe pidió que anotaran el hallazgo como fluido no identificado, pero ni él mismo creía en la neutralidad de esas palabras. Lo que siguió fue peor. Al abrir la cavidad torácica, los órganos no estaban en la disposición normal. El corazón ocupaba un lugar desplazado, latiendo todavía de manera irregular, aunque el electrocardiograma confirmaba la ausencia total de actividad eléctrica.
Los pulmones parecían expandirse y contraerse con movimientos lentos, mínimos, como si aún respiraran a destiempo. La visión fue tan perturbadora que uno de los asistentes dejó caer la lámpara auxiliar. El jefe, con manos firmes, intentó continuar, pero notó que cada incisión provocaba una reacción sutil en los tejidos. Era como si el cuerpo se defendiera de ser abierto. El momento decisivo llegó al examinar el cráneo. Con la sierra lista, apoyó la hoja sobre el hueso frontal. Apenas empezó a cortar, un sonido emergió del interior. No fue un crujido, ni un eco mecánico. Fue un lamento. Un suspiro prolongado, con tono humano, que hizo que todos retrocedieran. El jefe detuvo la sierra de inmediato. Nadie se atrevió a hablar. El aire se volvió helado, tanto que podían ver su propia respiración. El cuerpo, inerte sobre la mesa, parecía observarlo sin abrir los ojos. El silencio se rompió con un murmullo. Al principio pensaron que alguien del equipo lo había pronunciado. Pero las voces venían del interior del cadáver, múltiples, solapadas, como si decenas de susurros emergieran al mismo tiempo. El jefe dejó caer la sierra. Un temblor lo recorrió de pies a cabeza. Por primera vez en su vida, sintió miedo real frente a un cuerpo. El asistente más joven salió corriendo de la sala, presa de un ataque de pánico. El jefe no intentó continuar. Ordenó cerrar de inmediato. Firmó un informe breve y ambiguo, apenas unas líneas que no explicaban nada. Luego, sin dar explicaciones, presentó su renuncia. Nadie entendió por qué un hombre con 3 décadas de carrera impecable abandonaba de golpe. Solo sus más cercanos supieron la verdad. Dejó escrita una nota personal, guardada en un cajón de su oficina. Decía, lo que abrí esa noche no era humano. Y jamás debió ser tocado. El expediente desapareció de los registros oficiales. El cuerpo fue retirado en un traslado nocturno sin constancia, y quienes participaron de aquella autopsia fueron dispersados a diferentes áreas del sistema forense. Nunca más volvieron a reunirse. Pero entre ellos circula el mismo recuerdo, la piel que repelía los cortes, el corazón que latía sin vida, las voces que no debieron existir. Desde entonces, cuando algún estudiante pregunta qué fue lo peor que enfrentó en su carrera, el jefe, ya jubilado, solo guarda silencio. No habla, no mira, no responde. Y en ese silencio está la confesión más aterradora. Porque si un forense que diseccionó la muerte durante 30 años se negó a continuar frente a un solo cuerpo, es porque lo que vio no tenía nombre, ni explicación, ni lugar en el mundo de los vivos. Las marcas en los huesos. El caso comenzó con lo que parecía una autopsia común. Los restos habían sido hallados en un terreno baldío, parcialmente enterrados, con la apariencia típica de un cuerpo abandonado por semanas. El protocolo dictaba clasificar huesos, tomar muestras, reconstruir cronología de muerte. Los técnicos limpiaron el barro, organizaron cada fragmento sobre la mesa y prepararon los informes. Todo parecía normal hasta que uno de ellos levantó un fémur bajo la luz. Entonces se dieron cuenta de que aquello no era un hallazgo ordinario, el hueso estaba marcado desde adentro. Al principio pensaron que eran fisuras post-mortem, el resultado del peso de la tierra o de animales carroñeros. Pero al observar más de cerca, comprendieron la anomalía. No eran fracturas externas. Eran surcos profundos, líneas paralelas que partían desde la médula hacia la superficie, como si algo hubiera arañado desde dentro. Ningún manual podía explicarlo. Ningún proceso de descomposición natural generaba ese patrón. El silencio llenó la sala. Nadie quería pronunciar lo obvio,
pero todos pensaban lo mismo: aquello no podía haberlo hecho un humano. El cráneo reveló lo peor. Al retirar los restos de tierra del interior, descubrieron marcas semicirculares en la cara interna de los huesos. Era como si uñas o garras hubieran intentado abrirse paso desde dentro de la cabeza. Las marcas tenían profundidad, regularidad y hasta pequeños fragmentos desprendidos que parecían astillados en el intento de salir. El forense jefe, hombre de lógica implacable, quedó con el bisturí suspendido en el aire. Sabía que ninguna presión intracraneal, ningún fenómeno médico, podía provocar algo semejante. La tensión se agravó cuando analizaron las costillas. Varias estaban rayadas con surcos equidistantes, casi simétricos, como si un ser atrapado hubiera luchado desesperadamente por escapar de la prisión de su propio cuerpo. El laboratorio descartó intervención de herramientas. No había cortes metálicos, no había huellas de cuchillos o sierras. Solo marcas irregulares, orgánicas, hechas con fuerza desde un interior imposible. Los asistentes comenzaron a murmurar hipótesis. Uno dijo que quizá alguien había manipulado los restos antes del hallazgo. Otro sugirió que los huesos habían sido expuestos a animales pequeños dentro del suelo. Pero la disposición perfecta de las marcas lo contradecía todo. Cada trazo estaba alineado con precisión, en direcciones que correspondían al movimiento de brazos y piernas, como si aquel cuerpo hubiera intentado desgarrarse a sí mismo desde el interior. El ambiente en la sala se volvió sofocante. Los fluorescentes parpadeaban con más frecuencia, y el aire frío del extractor parecía insuficiente. Algunos juraban escuchar crujidos, como si los huesos vibraran todavía con la memoria de lo que había ocurrido. El jefe intentó mantener la calma, ordenó registrar cada hallazgo con detalle, pero en su rostro se notaba el mismo pánico que atenazaba al resto. El informe oficial se escribió con frases cuidadosas: erosiones internas de origen indeterminado, posibles alteraciones post-mortem no clasificadas. Nadie mencionó lo que realmente habían visto. Pero entre ellos, en susurros que nunca abandonaron las paredes de la morgue, se repitió la misma conclusión: algo vivo había intentado escapar desde dentro de esos huesos. Con el tiempo, varios de los que trabajaron en ese caso abandonaron la profesión. Otros se negaron a volver a trabajar en excavaciones. El jefe, ya jubilado, reconoció años después lo que todos temían: aquellas marcas eran demasiado precisas para ser accidente. Y lo peor era que, si un cuerpo puede llevar cicatrices hechas desde dentro, eso significa que lo que luchaba por salir nunca llegó a hacerlo. Desde entonces, cada vez que un nuevo esqueleto llega a la morgue, los forenses lo revisan con más cuidado. Porque si vuelven a encontrar esas marcas, sabrán que no se trata de simples restos humanos. Sabrán que lo imposible está enterrado entre huesos que aún guardan la memoria de un horror que la ciencia no puede nombrar. Los forenses son entrenados para diseccionar la muerte, para darle forma a lo inexplicable con palabras técnicas y hojas de bisturí. Sin embargo, cada uno de los casos que escuchaste revela un límite que no debería existir: cuerpos que se niegan a ser abiertos, gritos que emergen de lo inerte, restos imposibles de clasificar, fluidos que desafían la lógica, expedientes borrados como si alguien quisiera proteger secretos demasiado oscuros. Cuando incluso los expertos, acostumbrados a mirar lo peor del ser humano, tiemblan frente a lo que tienen en sus mesas, es porque se enfrentaron a algo que escapa a la ciencia y que quizá no debería haber sido visto. Piensa en ello. Si un cadáver puede resistirse a un corte, ¿qué significa realmente la muerte? Si los huesos guardan marcas internas como si algo hubiera intentado escapar, ¿qué habitaba en ese interior? Y si archivos enteros desaparecen sin dejar rastro, ¿cuántas verdades han sido enterradas antes de que pudiéramos conocerlas?
No son relatos para asustar, son confesiones reales de quienes juraron nunca quebrarse y que, aún así, terminaron llevando consigo recuerdos que los persiguen hasta el final de sus vidas. Ahora, cuando vuelvas a escuchar un zumbido eléctrico en un hospital vacío, o el eco metálico de una bandeja que cae, recordarás estas historias. No importa cuánto intentes convencerte de que todo tiene explicación. Una parte de ti sabrá que no siempre es así. Que hay lugares donde la lógica se detiene y lo imposible toma el control. Y entenderás que, si los forenses, los guardianes de la verdad científica, fueron vencidos por el miedo, entonces cualquiera puede serlo. Lo que escuchaste esta noche son apenas fragmentos. Hay más expedientes, más testimonios que nunca llegaron al papel, historias que los propios forenses callaron porque sabían que pronunciarlas podía ser abrir una puerta que nadie puede cerrar. Muy pronto, esas voces prohibidas también serán contadas aquí. Y si te atreves a escucharlas, descubrirás que lo que viene es aún más perturbador que todo lo anterior. No te pierdas el próximo relato. Porque cuando llegue la próxima noche y las luces se apaguen a tu alrededor, quizás recuerdes que hay verdades que nunca deberían ser reveladas. Y sin embargo, aquí estarán, esperando por ti.